Hola, ¿qué tal? Les mando un afectuoso saludo, esperando todos se encuentren muy bien de salud. Y bueno, pues vayamos poco a poco superando esta famosa pandemia. Pero bueno, siguiendo con las reflexiones de las diversas figuras jurídicas, en esta ocasión me gustaría hablarles de la fecha cierta que servirá como complemento a otro video que hice respecto a las pretensiones de usucapión y proforma, en donde surgió la duda de que si es necesario que el título tenga fecha cierta. Bien, antes de iniciar la exposición como introducción, debo decirles que tanto la acción pro forma y la usucapión, en ambos casos, estaremos en presencia de actos traslativos de dominio y donde el actor tiene el carácter de propietario, por haber adquirido un bien inmueble, sea por compraventa, sea por donación, sea por permuta o por cualquier otro acto traslativo de dominio. Hablaremos en principio de que en la pretensión pro forma lo que se pide, dado que el acto jurídico está viciado de una nulidad relativa por falta de forma, no significa que no tenga validez. Me explico, porque el artículo 7.259 nos señala que surte efectos los actos traslativos de dominio entre las partes, es decir, surte efecto entre las partes ese acto traslativo de dominio. Y en estricto sentido jurídico sabemos que la pretensión pro forma se va a intentar contra quien me vende el inmueble. Obviamente, este tendrá que otorgarme la formalización de la escritura. Y por lo tanto, en este caso particular, se tendría que llevar a cabo a través del tiraje de la escritura y la inscripción en el Instituto de la Función Registral. Sabemos perfectamente que todas las ventas de bienes inmuebles y por analogía los demás actos jurídicos que sean traslativos de dominio tienen que constar en la escritura pública. Aquí, como vemos, no vemos la necesidad de la fecha cierta, porque el acto jurídico imperfecto, sí, de origen, sí tiene efectos y son vinculantes exclusivamente entre las partes, no frente a terceros. Y obviamente la vinculación jurídica procesal, si se llega a ejercitar la pretensión pro forma, pues va a ser entre vendedor y comprador, y donde el último de estos mencionados va a exigirle al vendedor la formalización del contrato. Sabemos perfectamente que muchas de las veces la gente se lleva muchas sorpresas por no tener ese debido cuidado respecto a verificar si la persona que me está vendiendo es el titular del bien inmueble. Sabemos que las inscripciones en el registro público tienen efectos declarativos, mas no constitutivos, que son lo que le da publicidad a esos actos jurídicos. No obstante ello, en este caso particular, en un sentido estricto, reitero, la legitimación activa la tiene el comprador y la legitimación pasiva la tiene el vendedor. No podríamos exigirle a nadie más de este vínculo la formalización de esa escritura. Puede darse el supuesto de que quien me está vendiendo el inmueble no sea el titular registral. Sin embargo, aquí podríamos citar una tesis jurisprudencial o jurisprudencia, por analogía, de la novena época, en la cual se refiere o tiene por rubro usucapión de buena fe, fecha cierta, en donde nos expone, fecha determinada, no fecha cierta, en donde se nos expone que quien adquiere un bien inmueble tiene que tener un deber de cuidado, es decir, tiene que saber que por lo menos la persona que le está vendiendo tiene facultades para hacerlo. Me explico, sea el titular del bien inmueble, o sea, el titular de la propiedad, o bien a través de un apoderado que tenga facultades para llevar a cabo ese acto jurídico. En este caso particular, no vemos la necesidad de que el contrato privado tenga que tener una fecha cierta. Ahorita me voy a abocar a la explicación de lo que debemos entender por fecha cierta. Reiteramos que en el procedimiento de usucapión, como lo dije en un principio,
tienes que tener el carácter de propietario, tener una causa generadora de posesión y un justo título, ¿sale? Y bajo esos lineamientos, en el caso de la usucapión, el justo título debe tener, obviamente, quien ejercita esta pretensión, el carácter de propietario, sea por los actos jurídicos de compraventa, donación, permuta y todos los que conlleven un acto tratativo de dominio. Y también tiene que, en un momento dado, en estricto sentido, pues se puede pedir la formalización de esa compraventa, pero la usucapión nada tiene que ver con la acción pro forma, porque son dos pretensiones diferentes. Una es de carácter personal, que es la pro forma, y una es real, que es la usucapión, porque se pretende, a través del transcurso del tiempo, obviamente como características sine qua non, tener el carácter propietario y reunir las características de forma pacífica, continua, ininterrumpidamente y públicamente, el haberla tenido por la temporalidad de 5 años. Obviamente con ese justo título. Y obviamente, ¿sí?, lo que tiene por finalidad es que se me declare propietario y que esa sentencia sea un título de propiedad sin necesidad de llevar a cabo la proforma. ¿Me explico? También en esta hipótesis de la usucapión no necesitamos fecha cierta. Sí existía jurisprudencia que requería que el contrato o el justo título fuera de fecha cierta, pero esa jurisprudencia fue superada en la novena época, en donde se establece que no es necesario no es necesario que el contrato que se exhiba como justo título tenga fecha cierta. ¿Me explico? Y por lo tanto, procede la usucapión sin necesidad de esta circunstancia de que fuera de fecha cierta. Ahora bien, ¿a qué se refiere esa famosa fecha cierta? Esa famosa fecha cierta se refiere a que debe surtir ese acto jurídico privado imperfecto efectos frente a terceros. ¿Sale? ¿Y cómo se va a dar fecha cierta? La jurisprudencia también nos da la respuesta. La jurisprudencia nos dice, la fecha cierta de los actos jurídicos se da, 1, porque se haya llevado ante un fedatario público o bien una autoridad con facultades para ello, 2, que se haya inscrito en el registro público, y 3, por el fallecimiento de alguno de los contratantes. A estos supuestos debemos agregar otros 2, que inclusive hay tesis jurisprudenciales al respecto, que nos dice que llevar el contrato ante el notario, ¿sí?, implica que dé fecha cierta. Pero aquí vamos a tener que tener cuidado, porque una cosa es llevar el contrato ante el notario para tener una copia certificada del mismo, y otra que delante de él hayamos llevado a cabo el contrato de compraventa. Son dos hipótesis diferentes. ¿Cuál de las dos va a dar fecha cierta? Bueno, las dos van a dar fecha cierta si, por ejemplo, el contrato de compraventa privado lo celebramos ante el fedatario público, tiene fecha cierta. ¿Por qué? Porque se está llevando ante él. Los dos contratantes están manifestando su voluntad de vender y transmitir el dominio y el otro de adquirirlo. ¿Sale? Y para el caso de que se lleve a cabo la copia certificada, ojo con lo que voy a decirles. La fecha cierta va a surtir efectos a partir del cotejo y compulsa, no desde el momento, es decir, no va a retrotraer los efectos al momento de la celebración del contrato, sino la fecha cierta va a surgir al momento en que el notario tuvo a la vista ese documento. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, nadie de nosotros está impedido a sacar una copia certificada de un documento privado. Sí, lo estamos llevando ante el notario, pero el notario, ¿sí?, no está verificando a través de sus sentidos la voluntad de quienes participaron en el acto jurídico.
Lo único que está llevando a cabo es un cotejo del documento original con la copia certificada que está llevando o que está expidiendo. ¿Me explico? O sea, está compulsando y está cotejando, pero no está verificando la existencia de la voluntad, que son cosas diferentes. Ahora, a partir del momento en que lleva a cabo esta situación el notario, es cuando tiene fecha cierta. No antes, no después. Es a partir de ahí cuando surte efectos frente a terceros. Cuando fallece uno de los contratantes, sí, pues desafortunadamente puede fallecer uno de los contratantes y es a partir de ese momento que tiene fecha cierta ese acto jurídico. Por ahí salió una tesis posteriormente donde dice que si los testigos que llevaron a cabo o participaron como testigos en ese acto jurídico, pues también tiene fecha cierta. Desde mi punto de vista, yo difiero de esa circunstancia, no obstante es jurisprudencia y tenemos que observarla, pero yo no estoy muy de acuerdo, porque bueno, pues podemos hacer contratos falsos con testigos falsos, ¿me explico? Es decir, testigos que nunca participaron en ese acto jurídico y exhibimos un acta de defunción de X pariente y decimos que ese contrato es de fecha cierta. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, habrá quien dirá que yo estoy mal, quizás, y tendrá razón, pero desde mi perspectiva no hay un argumento válido para que se tenga fecha cierta. Y pues creo que no tiene mayor explicación cuando se lleve a cabo la inscripción en el registro público. Sabemos que un contrato de compraventa ya a estas alturas de estos tiempos ya no son inscribibles. Antes sí se llevó a cabo la inscripción en el registro público de los contratos privados, era la sección segunda, pero ya no existe esa situación de que en un momento dado se inscribieron en el registro público. No obstante ello, bueno, pues a lo mejor por excepción habrá algunos que se llegaron a inscribir y bueno, entonces tendrá fecha cierta. Entonces, recapitulando, la fecha cierta sirve únicamente para dar efectos frente a terceros de ese acto jurídico y no frente a las partes, porque las partes ya tenían conocimiento de ese acto jurídico que celebraron. No estoy diciendo que por esos motivos ya sea válido, plenamente válido, no. Como todo acto jurídico tiene y admite prueba en contrario. Bueno, pues hasta aquí mis reflexiones en este video y que sirva de complemento al video de las pretensiones de otorgamiento de firma de escritura pro forma y usucapión. Y como siempre, quedo a sus órdenes en el capítulo correspondiente de preguntas y respuestas. Les mando un afectuoso saludo. Hasta luego.